Hola, hola gente, ¿cómo están? Eh, bueno, nada, bienvenidos Hola, hola al gente, podcast, al primer capítulo de Acción Macro. Me encuentro acá con Juan Enrique de Economía y Políticas Públicas, Felipe de la Fuente de Economía con PYME y quien les habla, pues Alfredo Jerez de Hablemos de Economía. Y nada, este va a ser el primer capítulo del podcast con el siguiente layout, que son básicamente tres temas, tres partes en alrededor de unos 12 minutos. El Banco Central y objetivos de inflación. Saben que estamos pasando por un momento en donde, por unos años, en donde el Banco Central no ha podido establecer inflación anual eh, eh, en sus objetivos. El segundo tema es el déficit fiscal y la carta de Mario Marcel. Vamos a hablar un poco de qué fue lo que pasó ahí el año pasado, que hubo una falla en cuanto a la proyección de los, el déficit fiscal en sus proyecciones. Y por último, que es, digamos, lo más reciente y lo más nombrado, ¿no? Es Milei y la estafa libre. ¿No? Como leí un poco, y si hay un poco de tiempo, vamos a hacer un bonus track de lo que pasó ahorita sobre Corfo, ¿no? Que pasó con que recientemente salió ahora en Eclipse. Así que nada, empezamos con el primer tema. Juan, Felipe, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Alfredo, muy bien, gracias. Hola Juan, qué gusto estar acá. Bueno, saludar a toda la gente que nos está escuchando ahora y que nos va a escuchar ya fuera del en vivo. Así que feliz de este proyecto, orientado a la parte de contingencia macroeconómica. Creo que es bastante importante que toquemos estos temas a través de este tipo de programas. Así que feliz. Hola Felipe, hola Alfredo. Primero, muchas gracias por la invitación y por permitirme ser parte de este proyecto. Yo también estoy muy feliz por integrar esto y creo que podría ser una gran iniciativa para poder hablar sobre los problemas país, dado que, al menos a mi punto de vista, falta mucha información, hay mucha falta de conocimiento, de técnica, hay mucha desinformación. Y yo creo que es importante que gente que, bueno, que ha estudiado la materia logre divulgar también de buena fe los conocimientos que se tienen para poder evitar muchos problemas que han surgido a partir de la desinformación. Vale, vale, Juan. Bueno, iniciemos nomás formalmente con el primer tema. Juan, cuéntanos un poco sobre lo que ha pasado con el Banco Central y los objetivos de inflación. ¿Qué te parece este tema? Sí, a ver, una de las cosas más importantes que en economía se ve es justamente la tasa de inflación, dado que la inflación a las personas que más pegan son justamente las personas de menos ingresos, y por eso es que es muy importante darle un buen vistazo a este indicador. En los últimos 4 años, a partir de, bueno, del excesivo gasto fiscal, del tema de los retiros, inyectamos 80.000 billones de dólares entre retiros y entre exceso de gasto fiscal a las economías de los hogares. Em, y casi todo, o una buena parte, se tradujo en, bueno, en pagar deudas y en aumentar el consumo. Este sobreconsumo lo que terminó generando es un aumento de la inflación, dado que la oferta de bienes y servicios es agregada, es más difícil que se ajuste en el corto plazo. Y las economías tienen este mecanismo de ajuste que justamente son los precios. Hemos visto una subida generalizada. En julio, agosto del año 2022 tuvimos el nivel más alto de inflación, si no me equivoco, desde los años 90, con 14,1% interanual. Y esto es justamente uno de los valores más altos que hemos tenido y sin lugar a dudas tenemos que prestarle mucha atención. A partir de esto, el Banco Central ha realizado lo que se denomina política monetaria contractiva, es decir, se suben los tipos de interés para frenar la demanda agregada, para frenar el consumo, frenar la inversión, y esto hace bajar la velocidad con la cual suben los precios.
En los últimos meses hemos visto que la inflación interanual ha fluctuado entre el 4,2 y 4,5%. Y hay unas métricas que son bastante interesantes que me gustaría compartir. Desde el año 2001, desde el año 2001 hasta ahora, la inflación promedio ha sido en torno al 3,8% de inflación interanual y la mediana va en torno al 3,1% interanual. Esto lo que nos muestra es que hay la distribución que tiene esto es que es básicamente como una log normal o como una chi cuadrado. Hay algunos datos por la izquierda, pero hay muchos outliers o datos que se te alejan por el lado derecho y esto hace que el promedio se te escape un poco. Y esto ha sido bien complejo para las economías de los países, dado que es bien impopular que el Banco Central suba las tasas de interés. Em, a los políticos no les gusta porque enfría la actividad. Y lo bueno de nuestro sistema institucional es que el Banco Central tiene una autonomía bastante buena y esto hace que independientemente de los ciclos políticos podamos tener un Banco Central que reduzca la tasa de inflación aumentando las tasas de interés. Felipe, ¿qué opináis sobre este tema, sobre el tema de la inflación, el Banco Central? ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Mira, gracias Juan por el pase. Bueno, eh, muy de acuerdo con lo que dices tú. Bueno, y los datos están ahí. Un poco lo que hablábamos entre nos es que buena parte de la baja inflación también se explica, si lo vemos por etapas, desde que terminó primero la crisis, la burbuja.com y la crisis asiática. Tenemos un primer punto donde ya la inflación fue bajando de manera consistente, post-crisis. Después tenemos la situación posterior a la crisis subprime, donde en 2009 llegamos a tener una deflación, mejor dicho, menos 1,7%. Y después ya a finales de Piñera 1 y Bachelet y el resto de Bachelet 2, que es donde la inflación estuvo más bien cerca de la meta, en el, un poco pasó al 3%, un poco menos del 3%, pero se mantuvo ahí cercano a la meta. Ya después tuvimos ya los problemas propiamente tales de pandemia y lo que mencionaste tú de los retiros y el IFE universal, sobre todo, sobre todo esos dos puntos, bien clave. Los tres retiros de fondos de pensiones significaron más de 50.000 millones de dólares inyectados a la economía, mientras que los IFE universales significaron aproximadamente 30.000 millones de dólares. O sea, básicamente la suma de esos dos fenómenos te dan el presupuesto de la nación completo de hace pre-pandemia, básicamente. Y como buena parte de esa plata se fue en liquidez, tuviste estos problemas graves de inflación entre 2021 y 2022. Ya 2023 se notó una desaceleración y 2024 íbamos por buen camino, y voy a dar un dato. Aproximadamente en marzo y abril, la inflación se encontraba dentro de la meta. En marzo de 2024 estábamos en un 3,7 y en abril un 4% de inflación interanual. Pasó esta champonada, voy a decir yo, pasó esta champonada del descongelamiento mal manejado de las tarifas eléctricas y la inflación ya se te salió de la meta en los meses siguientes, al punto que ya tuvimos una inflación de 4,9% en enero y vamos rumbo al 5% de inflación otra vez, al punto tal que ya vamos a experimentar, quién sabe, una posible alza en la tasa política monetaria. Muchos ya están hablando de eso. Yo creo que el Banco Central va a mantener la tasa de la TPM, pero puede estar la posibilidad de que vuelva a subir. Y eso es un problema tremendo para la economía chilena. Y vamos a ver qué en materia presidencial. No, bueno, yo básicamente la única observación que tengo es básicamente complementar lo que ustedes han dicho, ¿no? Si este año no se cumple, objetivamente sería el cuarto año consecutivo sin que el Banco Central pueda anclar la inflación a la meta. ¿Y qué ocurre esto? Y tal como dice en una entrevista a Germán López en Clape UC,
Esto sería un grave problema para la modelación macroeconómica porque básicamente el Banco Central depende de su propia credibilidad para así anclar los objetivos de inflación y de que obviamente la tasa de interés sea un conducto para coordinar la actividad económica, ¿no? De ahí se deriva el IMASEC. Ahora, ¿por qué? Y esa es la gran pregunta acá. ¿Por qué no se ha podido anclar el objetivo de inflación a la meta? Bueno, primero que obviamente tuvimos el COVID y hubo esa contracción y expansión, pero acá, en estos, ya obviamente ya casi 5 años del COVID, en la pandemia, entonces acá en estos años han habido varias cuestiones que no han permitido anclar el objetivo a la meta. Primero que nada, la invasión de la guerra que fue de Rusia a Ucrania, que generó un shock de oferta que elevó los precios de petróleo alrededor de $100 alrededor de $100 por más de un año. Eso ya de por sí significó un desajuste, ¿no? Y significó hacer que la política monetaria fuera aún más contractiva que de lo que ya venía haciendo, ¿no? Eso se conoce como shock de oferta. Y en el último año, como dijo bien Felipe, fueron las tarifas de la luz, que básicamente funciona como un monopolio natural y que a su vez lo que esto genera es un efecto dominó en los costos de la economía chilena, porque básicamente genera un efecto de presión inflacionaria en los costos de todas las empresas y la matriz productiva. Entonces, esto efectivamente genera perturbaciones, ¿no? Sobre todo el lado de la oferta. Ahora, yendo al punto, ¿cuál sería lo correcto? ¿Cuál sería lo esperado? Bueno, que entre en el muy corto plazo, el Banco Central pueda lo más pronto posible llegar, o al menos si no va a cumplir, estar muy cerca del valor de la meta. ¿Por qué? Porque la credibilidad tiene sus límites, ¿no? Obviamente que si esto se mantiene mucho en el tiempo, que ojalá que no, yo espero que no. Chile tiene el Banco Central más independiente de la región, citando a Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda. Entonces yo espero que esto se arregle en el corto plazo, incluso debería decir si esto significa un menor crecimiento, porque es importante que el Banco Central mantenga su autonomía y sobre todo su credibilidad en los agentes económicos, porque de eso depende la política monetaria y de por sí la estabilidad macroeconómica. Y para ir cerrando este tema, básicamente eso ha sido todo, pues, lo que cada uno ha aportado.